Vamos a arrancar. ¿La ven todos? Está cargando. Y ahí está. Ahí está. Por fin. Perfecto. Ya arrancamos. Mil disculpas. Fue un día complicado. Rosana también se le cayó. Recién hablamos. Ahí va. Bueno, a ver. La clase pasada vimos aromáticos, vimos benceno y sus derivados. Hoy vamos a arrancar con alcoholes y vamos a dar la primera parte de aldehídos y cetonas, ¿sí? Como siempre, ante la duda, me preguntan. Bien, a ver, ya hemos presentado este grupo funcional cuando dimos nomenclatura, ya lo han visto. Ya han visto cómo un halogeno de alquilo se puede transformar en un alcohol, ya sea con oxidrilo o con agua. Pero ahora lo que vamos a mirar es, bueno, este grupo funcional alcohol, ¿cómo reacciona y por qué reacciona? El problema de los alcoholes, el problema más grave como grupo que va a reaccionar y que se va a transformar en otro, es que es un muy mal grupo saliente. Y por lo tanto, si yo quiero que esto reaccione, no puedo sacarlo, no puede, digamos, dejar esta molécula como oxidrilo, como OH, sino que lo tengo que transformar en un buen grupo saliente. Esto hace entonces que a este alcohol yo lo tenga que protonar para que se elimine como agua. Pero para protonarlo a este alcohol, me encantó lo de base fuerte. Necesito un ácido fuerte. Mire que lo revisé, como siempre. Un ácido fuerte. El alcohol, ustedes ya lo habían visto, que puede ser un nucleófilo débil para una SN1 o una base débil para una E1. Entonces, para protonar el alcohol, jamás utilizo una base, por favor, utilizo un ácido. Acá les puse la reacción. Yo tengo un alcohol. Primer paso, vaya a ser lo que vaya a ser. Lo protono y lo transformo en agua. Cuando lo protono y sale como grupo saliente agua, llevándose el par de electrones, me queda en esta posición un hermoso carbocatión. Este carbocatión, como cualquier carbocatión que ustedes ya vieron en halogenuros de alquilo, puede dar lugar a un halogenuro de alquilo, si acá entra un halógeno, o puede dar lugar a un alqueno mediante una eliminación. ¿Correcto? O sea, es un mecanismo parecido a los que vimos en una SN1 y E1 en halógeno de alquilo, salvo que ahora el grupo saliente no es más un halógeno, sino que es el alcohol, el oxidrilo, transformado en un mejor grupo saliente que es el agua. Bien, vamos ahora a las reacciones específicas de alcoholes. Vamos a empezar, yo dije recién, tenemos dos posibilidades, o que del alcohol termina un alqueno mediante una eliminación, o del alcohol termina un halógeno de alquilo mediante una sustitución. Ahora, más allá de que siempre en todo sistema, en toda reacción de alcoholes, voy a necesitar dos características. Primero, ya lo dijimos, en forma general necesito un ácido muy fuerte, que generalmente usamos sulfúrico. Y necesito, como toda eliminación, eso no cambia de la parte que vimos halógeno de alquilo, cuando quiero eliminar, necesito temperatura relativamente alta. Ahora, dependiendo del tipo de alcohol que tengo, es decir, en alguna medida del carbocatión que se forma, van a ser las condiciones. Si es primario, si el carbocatión primario es un carbocatión difícil de obtener, va a necesitar condiciones muy fuertes, es decir, va a necesitar un ácido sulfúrico al 98%, o sea, muy concentrado, fumante, como decíamos antes, y una temperatura muy alta de 180.
eso me va a conducir a la obtención del alqueno. Si en cambio tengo ya un alcohol secundario, siempre voy a poner un ácido sulfúrico concentrado, pero ya puedo, por ejemplo, bajar la temperatura. Si yo decidiera usar un ácido sulfúrico menos concentrado, 75, tendría que mantener la temperatura en 180. O sea, o modifico la concentración del ácido o modifico la temperatura, ¿correcto? Pero las condiciones secundarias son intermedias, o sea que puedo mejorar bajando la concentración o puedo mejorar bajando la temperatura. Necesito condiciones, llamamos, drásticas, no tan drásticas, no tan fuertes. Bueno, ¿por qué? Porque ahora el alqueno que se forma es un alqueno más sustituido, de acuerdo a Saizev. Y por último, si tengo un alcohol terciario, si acá tengo un tarbutilo, ya puedo incluso hacer condiciones que llamamos condiciones más suaves, con una concentración de ácido sulfúrico del 75 y una temperatura de 50, bueno, más que 50, 60 grados, siempre calentando. Y eso fácilmente deshidrata y me da acá esto que no es lo que puse acá, correcto acá. Acá, este alqueno, ¿sí? ¿Se entendió esto? En todos los casos siempre el grupo saliente importante, ¿quién es? El agua. Profe, yo tengo una duda. Dale. ¿Por qué para eliminación se usa un ácido? O sea, ¿no tenés que lograr también eliminar un hidrógeno? No, espera. Espera un segundito. Vos acá lo que haces es formar el carbocatión. Y entonces pones un ácido. Ahora vamos a ver el mecanismo. Y después, ahora vemos, cuando vos acá protonás el alcohol, ¿me dejás que explique el problema que sigue y así lo vemos bien? Sí, ok. Pensé que era todo eso, por eso, pero sí. No. Eso fue la explicación. Ahora viene el problema. Vamos al problema 2. El problema 2 se va a ver bien. A ver. Problema 2. ¿Qué tengo? Tengo un alcohol, ¿sí? Terciario. O sea, un carbono que tiene 3 sustituyentes. ¿Qué pongo? Dijimos, bueno, puedo tener condiciones más suaves en uno terciario. Un sulfúrico 75 y unos 60 grados. ¿Qué obtengo? Yo les puse acá primero qué obtengo. Y miren, siempre obtengo el alqueno más estable, más sustituido según Saizev. ¿Qué es este? Es decir, lo que llamamos el alqueno endocíclico. Y ahora respondo a tu pregunta. Primer paso de la reacción. Bueno, siempre, chicos, nucleófilo a electrófilo. Es decir, el oxidrilo ataca al protón, que ¿de dónde viene este protón? Viene la disociación del equilibrio del sulfúrico, que da protón por un lado y sulfato ácido por el otro. Este protón, entonces, este oxidrilo que capta el protón se transforma en agua, el agua se elimina y se genera el carbocatión, ¿correcto? Siempre el carbocatión más estable. Y ahora, ¿qué ocurre? Me preguntaban, ¿pero cómo en medio ácido? Bueno, pero perdón, este protón lo va a extraer una base, seguro, los chicos la tienen re claros, pero yo tengo 2 bases en mi sistema. Por un lado tengo el agua, pero el agua, dijimos, es una base medio fea, o sea, muy débil. Pero no se olviden que tengo como base el sulfato ácido que se produjo al disociarse el ácido sulfúrico, protonar acá el oxidrilo y me quedó el HSO4 menos, o sea, el sulfato ácido, como la base, que es la misma base que nosotros veíamos cuando veíamos sustitución electrofílica aromática en la nitración, ¿se acuerdan? Cuando nitrábamos decíamos, bueno, pero la base que se utiliza es sulfato ácido. ¿Se entendió ahora? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Viste? Bien. Si no, no tenía sentido.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo uno secundario? Si tengo uno secundario, las condiciones son intermedias, un sulfúrico 95%, una temperatura más alta, o sea, no tanto la concentración como la temperatura son mucho más fuertes, más drásticas. Nuevamente, ¿qué ocurre? Oxidrilo atraca protón, se obtiene el agua, se deshidrata la molécula, da lugar al carbocatión, acá hay un hidrógeno, el protón este es abstraído nuevamente por el sulfato ácido, y me queda este alqueno. Entonces, fijémonos, recordemos y comparamos con lo que ya vimos en la primera parte de la materia, en halógenos de alquilo, el mecanismo que está ocurriendo es un mecanismo de eliminación 1, unimolecular, formación del carbocatión, abstracción del hidrógeno por parte de una base. Siempre este mecanismo va a dar lugar al alqueno más estable, con lo cual, en este caso, tenía dos posibilidades, o generar el alqueno endocíclico, o generar, acá fíjense, el alqueno exocíclico. Pero bueno, el alqueno endocíclico es mucho más estable que el exocíclico. Y acá pasa lo mismo, tenía la posibilidad de generar el alqueno E, pero también tengo la posibilidad de generar el alqueno Z. Pero el alqueno E es más estable que el alqueno Z. Los alcoholes solamente eliminan por mecanismo E1. No hay opción de que se produzca por un mecanismo bimolecular. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Dale. ¿El tipo de reacción que va a pasar en el alcohol es determinado por las condiciones que tengo, no? El tipo de reacción que va a ocurrir es en parte por las condiciones. Aclaro de nuevo. El punto es que el oxidrilo, acá la eliminación, primero la tengo que hacer en dos pasos, porque tengo que generar el agua. No es que puede atacar el agua y la base al mismo tiempo, ¿correcto? Necesito pasar por un carbocatión para que esto ocurra. Quiere decir que las condiciones, lo que te están diciendo, es que son de eliminación por la temperatura. Y el tipo de grupo funcional te está determinando qué tipo de mecanismo es, si es uni o bimolecular. No permite que sea concertado. Ok, ahí entendí. Gracias. O sea, lo que estás es ácido y temperatura, pero eso lo que te condiciona es el tipo de mecanismo, ¿sí? Pero no la elección de cuál de los dos va a ser. Eso lo está determinando el oxidrilo, que no puede salir si no es como agua. Y para salir como agua, tiene que dejar un carbocatión. ¿Sí? ¿Más dudas de esto? Perdón, ya me adelanté. ¿Más dudas del tema? Bueno, ¿sigo? Veamos ahora, problema 2. Es decir, bueno, primero vimos la obtención de alquenos, ¿sí? Mediante deshidratación de alcoholes. Bueno, ahora vamos a ver la obtención de halogenuros de alquino. Un minuto, yo no sé, ¿ustedes también ven ese cartel molesto? Chicos, Sí. ¿ustedes también ven un Ahí cartel? se está yendo, parece. ¿Eh? Y se ve, aparece y desaparece todo el Ay, tiempo. sí, Ah, y ahora aparece nuevo. por eso, quiero sacarlo. Esperen que voy a salir un minuto, pero no sé, no me deja salir. No me está dejando salir. Esperen. No me está dejando salir. Quería salir para... Ahí está. Dejo de compartir un minuto, vuelvo a compartir. Porque me está molestando terriblemente ese... Ya está. Espero que ahora no aparezca.
Bien, no nos asusten que se corrió todo. Ahora sí, no veo más el cartel, estoy más tranquilo. Bien, ahora, lo que decía recién vimos, vuelvo a repetir, deshidratación de alcoholes, la manera de obtener alquenos a partir de alcoholes. Ahora vamos a ver a partir de alcoholes cómo obtener halogenuros de alquilo. Ahora sí, esperen. Ahora, los reactivos utilizados, y era un poco la pregunta que me hizo alguien recién, y el alcohol, las dos cosas, me van a determinar si va a ser un mecanismo unimolecular o bimolecular. Si ahora estoy transformando un alcohol en un halogenuro, lo que estoy haciendo es una sustitución, ¿correcto? Por ende, automáticamente mi cabeza dice, si estoy haciendo una sustitución, lo que voy a usar, lo que voy a tener que utilizar, es temperatura ambiente. Ya no caliento, uso temperatura ambiente. Ahora, siempre estamos en lo mismo. Vayamos a eliminación, vayamos a sustitución, el oxidrilo es un mal grupo saliente, y en todo momento, cualquiera sea la vía, lo primero que tengo que hacer es protonarlo. Solo que acá estoy eligiendo condiciones en las cuales el oxidrilo va a atacar acá el protón, esto se va a disociar, es decir, estoy polarizando, como se acuerdan que hacía en otras moléculas, y al disociarse, el bromuro ataca acá y se produce una SN2, es decir, un mecanismo concertado. En este mecanismo concertado se va a producir ¿en dónde? Se va a producir en aquellos halogenuros de alquilo, ¿sí? Donde se favorezca una sustitución bimolecular, ¿correcto? Es decir que yo voy a tener seguro una SN2 en primarios y secundarios, pero difícilmente la voy a conseguir en un alcohol terciario. Siempre esto tiene dos pasos, que es primero la protonación y segundo la verdadera reacción SN2, es decir, la generación del grupo saliente y el ataque del nucleófilo. Esta reacción se da muy bien en cuanto uno pone ácido bromhídrico y es concertada. El problema es que en el caso de querer usar, en vez de ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, el cloruro es un nucleófilo menos fuerte. El nucleófilo más fuerte es el ioduro, después menos fuerte el bromuro, pero buen nucleófilo, y el cloruro es un nucleófilo menos fuerte, no débil, pero menos fuerte. Por lo tanto, si yo quisiera poner solamente clorhídrico, difícilmente logre introducir o sustituir el oxidrilo por el cloro. Entonces lo que se hace es colocar un grupo que mejore o genere un mejor grupo saliente. Para eso se utiliza, yo acá les puse, el cloruro de zinc. Es decir, acá, no es que acá ataca el protón, sino que el oxidrilo ataca el cloruro de zinc. En realidad, los oxígenos, tanto en los fenoles como en los alcoholes, porque el fenol es un caso de alcohol particular, complejan muy fácilmente con los metales de transición como el zinc. Entonces se genera esta estructura donde el oxígeno en realidad está unido, complejado al zinc. Y en esta estructura de acá, ahora esto es un mejor grupo saliente, el cloruro puede atacar al carbono y se va este 5 oxidrilo, cloro 2 menos que puse acá, y se genera el halogenuro de alquilo con el cloro. Este complejo, en realidad, en medio ácido se disocia y vuelve a dar el cloro de zinc, con lo cual el cloro de zinc no solo se utilizó como mejor grupo saliente, sino que termina funcionando como una especie de catalizador, porque se regenera en la reacción. ¿Se entendió eso? Entonces,
La primera opción para una sustitución bimolecular es la utilización de ácidos de los halógenos, ¿sí? H clorhídrico, bromhídrico o iodídrico. ¿Se entendió esto? Profe, yo no entendí muy bien la última parte, cómo es que el OH se une al cloruro de zinc y se forma el complejo. Es que, a ver, justamente estoy diciendo, esto no es una verdadera unión, esto es un complejo. ¿Ustedes que en inorgánica vieron complejos con metales de transición? Bueno, eso se formó un complejo. Pero lo que pasa es que el hidrógeno sigue teniendo su par de electrones, así que puede hacerse el ataque y se puede ir después, ¿correcto? O sea, ¿se formó solo por estar en la misma solución o cómo sería? Bueno, no, se forma en la misma solución. Estos complejos Ok. muy fáciles de formar con los oxígenos de los alcoholes o fenoles con los metales de transición. Lo pones en la solución y se forma el complejo automáticamente, te lo digo en serio. Te lo digo porque yo lo hago, esto. Así que sé perfectamente que una manera de reconocer la presencia de oxígenos de alcoholes es mediante su conversión, si querés, en complejos con metales de transición, zinc, hierro, estaño, etcétera, calcio, etcétera. Sobre todo con los que tienen dos cargas positivas, son con los que mejor se unen. Ah, ok. Y entonces eso hace que sea más fácil de atacar. Claro, eso hace que en realidad esto sea un mejor grupo saliente, porque se estabiliza muy bien en solución y luego con medio ácido se regenera, digamos. Entonces, es como que no estás como un catalizador. La ventaja del catalizador es que pones muy poco porque se está regenerando continuamente y permite atacar otras moléculas, es decir, permite tener poca cantidad, ser efectivo y regenerarse en la reacción. Las tres cosas. Genial, gracias. No, de nada. Una pregunta, y en el caso del ácido que tiene yodo, ¿ahí qué pasa? Con el ácido iodídrico vas por el camino de arriba. Pensá que es un muy buen, digamos, nucleófilo, el ioduro, así que no necesita tener o generar un grupo saliente diferente del agua. Lo que pasa es que lo más frecuente es usar clorhídrico y usar bromhídrico. Generalmente no se usa ácido iodídrico. Es un ácido al cual en los laboratorios no les tenemos mucha simpatía. Es más peligroso que los otros. ¿Más dudas? Ok, gracias. No, de nada. ¿Dudas? Sigo. Bien. Entonces recién vimos cómo generar halogenuros de alquilo usando ácidos de tipo clorhídrico, bromhídrico y iodídrico. Y ahora vamos a ver cómo usar otro tipo de compuestos que son los haluros de fósforo, tricloruro de fósforo, tribromuro de fósforo, triioduro de fósforo. Siempre les pongo los tres halógenos principales. Acá lo que se produce es un ataque, como siempre, del oxidrilo al fósforo, que en realidad está funcionando como un ácido de Lewis, porque acá le falta el par de electrones igual que al nitrógeno. Entonces el oxidrilo ataca acá, al fósforo, se produce una unión del oxígeno al fósforo. Cuando se produce este ataque, fíjense, como acá hay un par de electrones que viene acá, el bromo se lleva el par de electrones, me queda un bromuro. Este bromuro ahora ataca y se obtiene la sustitución nucleofílica bimolecular y se va ahora esta especie bromo 2, fósforo, oxígeno, hidrógeno. Después de eso viene un protón, lo protona, se va el agua y queda fósforo, bromo 2, pero bueno, como esta molécula después
no es un tema que a nosotros nos interese. Pero sí nos interesa algo interesante. Como este era secundario y todos los problemas de la guía son en primarios, este problema no está en la guía, esta molécula, yo la quise poner porque lo que vemos acá es muy lindo, muy interesante, es el problema propuesto en la guía, pero son primarios. Y si son primarios, por más que haya una SN2, no hay estereoquímica involucrada, porque acá hay un CH2, al principio y al final. La primera molécula no presenta carbono estereogénico, la segunda, la que se obtiene, tampoco. Entonces le puse un ejemplo con un secundario, pero si no, no queda claro qué pasa cuando tengo uno secundario donde también se da un SN2. Bueno, en este caso pasa lo mismo que hemos visto en los genuros de alquilos, como la idea inversa, en el sentido de que se pierde el oxidrilo, se pierde como unido al fósforo, pero desde el punto de vista de la estereoquímica, además de darse un SN2, y como consecuencia de que se da un SN2, no se olvides que se produce una inversión de la configuración, ¿sí? ¿Se entendió esto? Profe, ¿podrías repetir eso último? Por favor. Lo que dije es, por desgracia o por suerte, en los dos ejemplos anteriores, obtenía los genuros de alquilo primarios. Por lo tanto, ni la molécula de partida del alcohol, ni los genuros de alquilo producto tenían estereoquímica, o sea, no tenían carbono estereogénico. Por lo tanto, por más que era un SN2, no había una estereoquímica asociada. Acá, aunque el problema no lo proponía, solo para que se entienda y no se queden con ideas falsas, hay una estereoquímica asociada porque partimos ya de un carbono estereogénico, con un oxidrilo y un hidrógeno en determinada posición, pero como se produjo un SN2 y como consecuencia de que se produjo una sustitución nucleofílica bimolecular, que ya vimos cuando vimos halógenos de alquilo, como mecanismo, se produce una inversión de la configuración. ¿Correcto? Fíjense, acá el oxidrilo estaba para adelante, como se produce la inversión de la configuración, porque el bromo entró por la cara contraria, el bromo ahora está para atrás. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Y en los alcoholes secundarios siempre pasa esto? No. En cualquiera donde haya un centro estereogénico, ojo, en cualquiera que haya un centro estereogénico. Si no hay centro estereogénico, no se te va a producir esto. No es que sea secundario. El problema es que hay un centro estereogénico, ¿correcto? ¿Sí? Cuidado con eso. O sea, siempre que haya un centro estereogénico, en un SN2 hay una inversión de la configuración. Conclusión, resumiendo. Si tengo un alcohol acá, esto es el problema, era primario. Yo puedo obtener el halogenuro de alquilo con cloro, o sea, el cloruro de este alquilo, por 3 métodos. Con clorhídrico simplemente, lo obtengo sí, pero con muy bajo rendimiento. Para mejorar el rendimiento le pongo al clorhídrico el cloruro de zinc, este ácido de Lewis, que además funciona como catalizador, y obtengo el cloruro de alquilo, pero con mejor rendimiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, otra manera es con tricloruro de fósforo, y obtengo esto. Los tres mecanismos, las tres formas de acá de reacción, todas son mediante una reacción SN2. ¿Cómo hago con el mismo alcohol para obtener el bromuro de alquilo? Bueno, acá no necesito un catalizador, un ácido de Lewis, para poder abstraer el oxidrilo como mejor grupo saliente. Contener el protón del ácido bromídrico y salir como agua, ya me genera el bromuro de alquilo, y puedo hacerlo por el mecanismo de ácido, o puedo hacer con este ácido de Lewis, que es el tribromuro de fósforo, y también obtengo el mismo halogenuro de alquilo, ¿sí? Esta es la conclusión. Esto que yo puse arriba era porque no hay ningún ejemplo en la guía de alcohol secundario, por eso. ¿Alguna duda de esto?
¿Dudas? Sí, yo iba a preguntar, o sea, esto de que para el caso del bromo no necesitamos el ácido de Lewis, Sí. era porque el ácido bromídrico era más fuerte, ¿no? No, porque el bromuro es mejor nucleófilo. Como el bromuro es mejor nucleófilo, no confundan ácido y nucleófilo. Acá hay una sustitución nucleofílica. Como el bromo es mejor nucleófilo, vamos para atrás. Como el bromo es mejor nucleófilo, esto sale perfecto como grupo saliente, porque esto ataca y lo puede desplazar. Cuanto más fuerte, cuanto mejor sea el nucleófilo, más desplaza el grupo saliente. Si el nucleófilo es menos fuerte, como el caso del cloruro, quizás no desplaza al agua como grupo saliente, necesita un grupo saliente mejor. Por eso pongo este catalizador, este ácido de Lewis, ¿sí? Entonces, repito, el bromuro es porque es mejor grupo saliente, mejor nucleófilo que el cloruro, ¿sí? No es porque el ácido bromídrico esté más o menos disociado. No hay que confundir acidez y nucleoficidad, o nucleófilo y básico, son cosas distintas. Acá lo que me interesa es una reacción de nucleófilos. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Para que entiendan, si ustedes me pueden decir, ¿por qué acá no pongo ácido sulfúrico? Póngale. Y otra cosa, bueno, el ácido sulfúrico, por ejemplo, es un pésimo nucleófilo después, ¿sí? Porque es voluminoso, etcétera, y es más fuerte que el ácido bromídrico como ácido. Protonaría bárbaro, pero después, como un nucleófilo, es horrible, lo que resta el sulfato ácido. Así que no mezclar acidez y nucleófilo. Perdón, ¿más dudas de este? Antes de ir a los terciarios, porque hasta ahí vimos primarios, acá agregué secundario y ahora quiero ir a terciario, a ver qué pasa. ¿Duda de De esto? secundario solo puede ocurrir este tipo de reacciones de SN2 con los haluros de fósforo, o también podría dárselo de el medio con un halogenuro. A ver. Si el secundario... pero ya te entendí. Si puede dar esta reacción, ponele. Claro, ¿Está? sí. Sí. Puede dar esta reacción, te voy a aclarar algo. Con ácido bromídrico da relativamente bien. Es muy raro, con cloruro de zinc, los secundarios dan más o menos. De hecho, hay que hacer algo que no sería lo adecuado. Esto es para comentárselo nada más. Cuando uno lo hace con cloruro de zinc, clorhídrico cloruro de zinc, para obtener cloruro y es secundario, muchas veces tiene que calentar un poco. Usted va a decir, pero si calientan, iría hacia la eliminación. No, un poco se calienta. Se le da como un poquito de calor para acelerar, para que la velocidad sea mayor. ¿Sí? O sea, si es el bromuro no hay problema, si es cloruro, es preferible, si tengo que poner un cloruro, no un bromuro, hacerlo un secundario por la vía del tricloruro de fósforo. Con bromuro, las dos vías son válidas. Ok, gracias. Nada. Y un terciario, ¿qué pasa? Bueno, en el terciario, a ver, si es un terciario, ya sabemos que por SN2 está muy impedido, digamos, el acercamiento, el ataque del nucleófilo es difícil, es un sitio muy trabado, muy voluminoso, con mucho impedimento estérico. Entonces el mecanismo para obtención de halogenuros de alquilos, en el caso de alcoholes terciarios, es vía SN1. El primer paso es el mismo, o sea, siempre se protona, se obtiene el alcohol y luego ataca el halogenuro de alquilo para obtener, bueno, en este caso, el cloruro. Si me preguntan por qué acá no puse el cloruro de zinc, de hecho,
no reacciona bien con el cloruro de zinc esto, o sea, no mejora el cloruro de zinc la situación, es porque acá, igual que antes, igual que cuando vemos alquenos, se forma un carbocatión muy estable, y entonces no le preocupa, como es un SN1, si el nucleófilo que ataca después es fuerte o es débil, ¿se acuerdan? Porque la velocidad de la reacción solo depende del alcohol y no depende del nucleófilo. Entonces acá, como se pierde esta agua y se forma el carbocatión, no hay ningún problema de que el nucleófilo no sea tan fuerte como el SN2. Y me quedó cortado ahí mi agua. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Recuerden, piensen un poquito, recuerden lo de la primera parte, este carbocatión, ¿sí?, es muy estable, entonces al salir ahora el agua, la formación de eso estabiliza muchísimo la reacción. Bueno, ¿alguna duda sobre este? Este tampoco figura, o sea, este sí es el que el D, este figura en la guía. No, pues se lo pusimos al final. ¿Dudas de esto? Sí, perdón, no es una duda de la reacción, sino de cómo se dibuja la estructura, que no me queda claro por qué no se marca cuáles son los sustituyentes que están como hacia adelante, cuáles hacia atrás. Se pone Porque todo como... no, perdón, esto no tiene carbono asimétrico. Ah, por eso, claro. Claro. A ver, es lo que yo te digo. Cuando hay carbono estereogénico, hay que indicarlo. Cuando no hay, no se indica. No importa, por acá tendrías dos hidrógenos, entonces no se indica adelante o para atrás, o de alguna forma no se indica estereoquímica. Acá no hay estereoquímica. El carbono tiene 3 sustituyentes de los 4 iguales. No hay carbono estereogénico. Por eso no se indica. Claro, gracias. Lo que decía antes, como los 3 sustituyentes son iguales, por más que es terciario, cuando ataca el cloro me da un único producto. Ahora, si acá de estos 3 estos 3 fueran distintos, uno un metilo, otro un etilo, otro y otra cosa, ahí sí tendríamos que indicar desde el, digamos, reactivo hasta el producto cuál es la estereoquímica. Y como esto es un carbocatión, de paso recordemos que si acá este centro ya era estereogénico, el ataque era por una cara y por la otra, y se hubiese generado un par de enantiómeros. ¿Sí? Pero justo nos pusieron un ejemplo pésimo porque, bueno, no partimos de una estructura que presente carbonos estereogénicos. ¿Dudas? Profe, perdón, yo tengo una duda, porque Dale. me acuerdo de la teórica que decía que cuando pasaba en alcoholes secundarios, que cuando se obtenía el carbocatión podía transponer para que sea un carbocatión terciario, ¿puede ser? Mira, eso en todo, no es en alcoholes. O sea, cuando vimos en halogenuros de alquilo, cuando vieron también eliminaciones, siempre el carbocatión, cuando se forma un carbocatión, transpone hacia el carbocatión más estable. Si en esta estructura hubiera uno terciario al costadito, bueno, transpondría hacia un carbocatión terciario. Pero es un tema de carbocationes, no es un tema de alcoholes. Es un tema de que cuando se genera un carbocatión proveniente de un halogenuro de alquilo, proveniente de lo que sea, transpone al más estable, ¿sí? A un carbono de diferencia, no puede transponer más que a los carbonos vecinos, no puede seguir transponiendo a infinito. Claro, pero me confunde que tipo recién habíamos dicho que cuando eran alcoholes secundarios iban a reaccionar por SN1 más que nada. Perdón, No, por por SN2. SN2. Claro, y ahí no habrían carbocationes. No, este es terciario. Estoy hablando de terciario. Lo Sí, a que mí te no se decía me la confunden. teoría Rosano o Rosalía, creo que esto lo dio Rosana, es que en el caso, a ver, hay una cosa. Por SN2, el orden de reacciones primarios, después secundarios, y no reaccionan prácticamente, no podemos decir nunca, pero muy poco, los terciarios.
El orden de reacción de un SN1 es terciario mayor que secundario mayor que primario. Si vos unís esto, te fijás que nosotros decimos que el secundario es el jamón del sándwich. No reacciona bien, ni por SN2 ni por SN1, o sea, reacciona intermedio, lo cual quiere decir que un secundario, tanto en halogenuros de alquilo como en alcoholes, tiene la posibilidad de decidir ir por un SN2 o ir por un SN1. Ahora bien, ¿cuándo va a elegir un SN2? ¿Cuándo va a elegir un SN1? Dijimos, los secundarios en general van a elegir SN2 cuando tengo un nucleófilo fuerte y SN1 cuando tengo un nucleófilo débil. Es decir, que acá va a atacar al carbocatión, el nucleófilo, cuanto más débil sea, va a ir por carbocatión, y cuanto más fuerte sea el nucleófilo, va a tender a ir por un SN2. En el caso de que el nucleófilo que esté atacando sea, por ejemplo, el cloruro en un secundario, posiblemente puedas tener la posibilidad de ir vía SN1, secundario estoy hablando, acá. Tendría la posibilidad de que sea un SN1 o un SN2. Y lo que te ha dicho Rosana es que en el caso de que sea vía SN1 un secundario, en ese caso, si hay al lado en carbonos vecinos una mejor posibilidad de que el carbocatión sea estable, es decir, si al lado tiene un carbono terciario, va a transponer como cualquier carbocatión que vimos hasta ahora, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Más dudas de esto? No, pero ya cambié. ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda más respecto de cómo obtener halogenuros de alquilo a partir de un alcohol? ¿Nada? ¿Seguimos? Este es problema 2, no 1, chicos, no se lo metí. Bien, pasemos. Vamos ahora al problema 3, que es la síntesis de éteres de Williamson. A ver. Esto es, ¿cómo fabricar a partir de un halogenuro de alquilo y evidentemente la presencia de un alcóxido que viene del alcohol, un éter? Entonces, para fabricar un éter necesito un halogenuro de alquilo con un buen grupo saliente, mejor que bromo, siempre yodo, y necesito una base fuerte, pero bueno, no cualquier base fuerte, sino necesito un alcóxido para poder introducir el oxígeno. Esta reacción, si se fijan, es vía SN2, sustitución bimolecular, porque tengo un nucleófilo fuerte. Es una reacción concertada. Ataca el alcóxido y se va el bromo. Obviamente queda como bromuro de sodio porque el bromuro que se va se compensa con el sodio del alcóxido. Es una manera de pasar de un enlace carbono-halógeno a un enlace carbono-oxígeno. Si bien en las sustituciones bimoleculares siempre el solvente preferencial es solvente polar aprótico, el alcóxido se genera por una reacción en el mismo sistema a partir del alcohol. Se usa alcohol más sodio, por eso está este sodio acá, sodio metálico, y se genera el alcóxido y se libera hidrógeno. Ya cuando veamos más adelante ácidos y bases, un poquito más, esto va a aparecer. Entonces, no es que esto lo puedo hacer en tetracloruro de carbono o en acetona, no. Lo tengo que hacer a partir del alcohol. Por eso el solvente es el propio ácido conjugado del alcóxido, es decir, es el propio alcohol. Ahora bien, como esta es una sustitución nucleofílica bimolecular, los que mejor van a reaccionar son los halogenuros de alquilo primarios y después los secundarios. No se obtienen éteres de Williamson por SN2 de terciarios.
Veamos los ejemplos. Me piden que sintetice estos tres utilizando la síntesis de éteres de Williamson. Eso quiere decir que yo tengo que mirar la molécula. Si yo miro la molécula, tengo que mirar, esperen un segundito, que esto lo puedo, romper de dos formas. Vamos a ver el A. Lo puedo romper acá, ¿sí? O lo puedo romper acá, ¿correcto? Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Si yo miro acá esto, fíjense, y lo rompí con el azul, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la parte que tiene el fenilo correspondía al que tenía el halógeno, y esta parte que tiene el oxígeno proviene del alcóxido. Siempre una parte va a provenir del halogenuro y otra parte del alcóxido. Y eso es lo que escribí en el caminito de arriba. Obtengo esto, pero el camino azul, tengo esto, el fenilo es el que tenía el halógeno de alquilo, y el alcóxido era este, ¿correcto? Obviamente el alcohol donde se produce esta reacción, es decir, el solvente utilizado, es el alcohol conjugado de este alcóxido. Pero dije, bueno, pero puedo tener otra opción, puedo tener la opción roja, es decir, que el lado este que tiene el fenilo sea el que tiene el alcóxido y el lado derecho del rojo sea el que tiene el halogenuro. ¿Qué es lo que dibujé acá? Acá tengo el alcóxido bencílico y tengo el halogenuro de alquilo de esta parte de acá roja. Es decir, que para sintetizar esto, yo puedo proponer dos caminos. Primero, ¿ven todos lo que acabo de hacer? Hola, ¿entendieron cómo hice el análisis? No, profe, yo me perdí. Perdón. No, está perfecto. A ver, veamos. Yo dije, para obtener el éter, fíjate, para obtener el éter, a ver si puedo mostrártelo acá de alguna manera. Fíjate. Bueno, lo puse así, lo podía poner de otro lado. Si vos lo mirás arriba, fíjate, el rojo, esto de acá, partió ese enlace, con lo cual, esto de acá era el alcóxido y este cachito de acá era el del bromo, ¿correcto? Acá repetí lo mismo. Dije, a ver, acá no tenía, esto era simétrico, así que partir de un lado o partir del otro me daba lo mismo, ¿entendés? Acá o acá me daba la misma solución, este alcóxido y este halogenuro. Pero en el caso de abajo, yo tengo dos opciones, porque a izquierda y a derecha tengo sustituyentes distintos del éter. Entonces, tengo como si yo lo estoy pensando para atrás. ¿De dónde viene esto? A ver, si yo miro el azul, si miro el azul tengo que la parte alquílica esta, que tiene acá el isopropilo, tiene el oxígeno. Quiere decir que el alcóxido que atacaba era este, ¿correcto? ¿A quién atacaba? Al halogenuro de alquilo. ¿Y dónde está el halogenuro de alquilo? Y el halogenuro de alquilo está unido a esta parte bencílica, ¿correcto? Es decir que el halogenuro de alquilo era un ioduro de bencilo, ¿sí? Y el nucleófilo que atacaba era este alcóxido.
Ahora, ¿por qué no la del otro lado? Analicémosla. En el caso del otro lado, la parte alquílica, esta de acá, no la bencílica, la alquílica, es la que tiene en la parte halogenuro, y el bencilo acá fue el que se llevó el oxígeno, ¿sí? Es decir, que acá la reacción fue entre este alcóxido bencílico y este halogenuro de alquilo, digamos, alquílico, ¿sí? Este era bencílico, este es en definitiva alquílico. ¿Lo ven ahora? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, genial. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor camino de los dos? Chan. No sé cuál es, pero creo que debe ser por el tema del impedimento estérico, ¿no? O sea, ¿cuál es mejor como nucleófilo? Habría que pensar. Sí, 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 pero digamos que ambos tienen una ventaja respecto del otro. Tenés que pensar el nucleófilo y el halogenuro de alquilo. Este halogenuro de alquilo, que es bencílico, sabemos que la reactividad es muy alta. Quizás este nucleófilo no es bastante grande y le cuesta atacar, pero bueno, estaría bien. Y este lo que tiene es que este halogenuro de alquilo es primario, o sea que está buenísimo, y este también es relativamente grande, pero este bencílico es quizás como perdón, como nucleófilo más fuerte que este, como fuerte, porque es bencílico. Pero bueno, si yo tengo que dar una opinión, es lo mismo. O sea, no hay ninguna justificación que diga que uno sea mejor que el otro. Podríamos versear, sí, nucleófilo, pero en realidad los dos caminos son adecuados. No hay uno mejor que el otro. Cuando uno rechaza un camino es cuando ese camino en realidad verdaderamente tiene algún problema, un impedimento, o simplemente el halogenuro de alquilo, perdón, o el alcóxido no se pueden formar por algún motivo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Más dudas de esto? Ambos caminos son válidos. Eso quiere decir, el día, si ustedes tienen que proponerlo, ya sea el problema de práctica, ya sea el parcial, tienen que proponer ambos caminos y decir que ambos caminos son válidos. ¿Dudas de esto? ¿Hola? ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Bueno, no me di cuenta que quedaron las anotaciones de antes. Bien. A ver ahora, vamos a lo mismo. A ver ahora, vamos a lo mismo. O rompo acá, o rompo acá. ¿Ok? Bien. Fijémonos. Si rompo acá, acá arriba, ¿qué obtengo? Me queda del lado del ciclohexano el yodo. Y acá se me perdió la carga negativa. Y del lado del fenilo me quedó el oxígeno menos que se me perdió por algún motivo. ¿Qué pasa si rompo del lado de la derecha? Es decir, si ahora tengo el yodo unido al benceno y tengo del lado del ciclohexano el alcóxido. Tengo estos dos caminos posibles. Ahora, ¿hay alguno? Yo ya lo puse, que no sea viable, ¿y por qué? Puede ser que el alcóxido fenílico sea demasiado estable por resonancia y
no reaccione. O sea, o reaccione menos. Lo que estás explicando es genial, está muy bien, pero el camino que no se produce es el de abajo. El de arriba se produce, sí. Es verdad, está muy bien lo que dijiste, que este par de electrones podría estar comprometido, y va a estar, porque si no van a creer que les miento, en la resonancia del anillo, con lo cual lo haría menos nucleofílico. Eso está buenísimo, pero la realidad es que el camino viable es el de arriba. El que no es viable es el de abajo. ¿Por qué? A ver, Victoria, ya te conozco a vos. Sí, A sí, ver, era ¿por yo. No, no sé, ni ahora sí que no. No sé. No sé, tal vez porque el yodo Sí, es muy grande, es muy no, polarizable. No sé. No, la verdad no se me ocurre ahora. no te preocupes. A ver, vuelvo para atrás un minuto porque quiero que entiendan. Ahora va a volver a aparecer. A ver, ¿yo qué dije? ¿Entre qué se producía? Un halogenuro de alquilo y un alcóxido. Bien. Halogenuro de alquilo. ¿Qué tipo de reacción es? Sustitución nucleofílica bimolecular. Ahora retomo. ¿Qué cuernos es esto que yo puse acá? ¿Esto es un halogenuro de alquilo? Ah, no, claro, es de arilo. Arilo. ¿Los halogenuros de arilo dan sustitución nucleofílica? No, porque para que haya SN2, SN1 o lo que sea, tiene que haber un carbono sp3. Acá tengo un carbono sp2. Ya vimos la clase pasada que claramente todos los derivados de benceno no reaccionan por sustitución nucleofílica. Lo hacen por sustitución electrofílica aromática, pero no por sustitución nucleofílica. Por ende, el camino es imposible, porque no puede reaccionar un halogenuro de arilo. Es decir, el nucleófilo no puede atacar nunca a un halogenuro de arilo. Porque acá no se puede producir la sustitución, porque este es un carbono sp2, porque el mecanismo no es viable, porque este anillo está estabilizado y no hay ningún tipo de posibilidad, porque este carbono es sp2, y además porque es imposible que se introduzca acá y se sustituya. ¿Correcto? Entonces, el camino de abajo no es viable. El camino de arriba, como bien dijeron recién, no sería el mejor este alcóxido, pero bueno, es lo único que me permitiría sintetizar esto. Perfecto. ¿Dudas? ¿Dudas de esto? ¿Se entendió? ¿Se entendió, gente, o no? Sí, quedó claro. Ah, bárbaro. Bueno, borro, pues si no me queda en la siguiente. Y seguimos. Vamos. A ver, ahora. Con esto terminamos las dos reacciones principales de los alcoholes. Y ahora vamos a ver un cachito, un tema intermedio entre todo, que son los ácidos orgánicos. De forma general, ya lo hemos visto, los ácidos orgánicos o los inorgánicos se caracterizan por una constante equilibrio, ¿sí? Y un equilibrio de disociación. Ahora, ¿cuáles son los puntos para considerar? Que ahora va a ser muy importante que nos queden claros, porque en esta clase, en la que viene y la otra, vamos a hablar de ácidos más fuertes o más débiles. Ya sea, no importa de qué lado estén, si del orgánico o lo inorgánico, cuanto más desplazado esté el equilibrio hacia la formación de productos, más fuerte es el ácido. O dicho de otra forma, mayor es el K. Es lo mismo. A mayor K, mayor fuerza de ácido. Por otro lado, existe una definición que es pK menos logaritmo de K, donde a mayor pK, menor K. O sea, el ácido es más débil. ¿Qué determina que el equilibrio esté desplazado hacia los productos? Y eso es lo más importante, porque lo de arriba ya lo sabían.
¿Qué hace que esté desplazado para este lado y no se quede acá sin disociar? Uno de los puntos fundamentales que vamos a ver es que para que el equilibrio esté desplazado hacia la derecha, para que el ácido sea más fuerte, la base conjugada, el R-, tiene que ser muy estable. Es decir, la estabilidad del R- determina la fuerza del ácido. Cuanto más estable sea R-, más fuerte es el ácido. Entonces, los ácidos orgánicos que yo conozco, que vamos a ver, y los vamos a ver a todos, son 3. Los alcoholes, cuyo pK ronda entre 15 y 25, por lo tanto son ácidos muy débiles. Los fenoles, sustituidos o sin sustituir, cuyo pK está entre 8 y 12. Y los ácidos carboxílicos, que ya venimos viendo, cuyo pK está aproximadamente entre 3 y 5. De los ácidos carboxílicos vamos a ver de acá 2 clases. Hoy nos vamos a centrar en alcoholes y fenoles. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Entonces ahora me preguntan que ordene los compuestos según acidez creciente y me dan una serie de fenoles sustituidos. Primer punto a considerar es, bueno, ¿por qué un fenol es más ácido que un alcohol? Yo dije, el primer punto fundamental a considerar es que es más fuerte un ácido cuanto más estable sea una base conjugada. Si yo analizo el fenol o analizo el alcohol, el fenóxido es mucho más estable debido a que este fenóxido, que es su base conjugada, tiene 1, 2, 3, 4, 5 estructuras resonantes. Cuanto mayor cantidad de estructuras resonantes tenga un compuesto, más está estabilizado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dispersar la carga. La carga negativa, que como bien decía hace un rato Victoria, en realidad entra en resonancia y lo hace menos nucleofílico. Por otro lado, estabiliza, lo hace que este de acá, ¿sí?, este sea más estable, porque tengo la carga negativa posible en 4 posiciones. De acá a acá se produce no solo un movimiento electrónico, sino fíjense que paso de una estructura resonante en el benceno a la otra. O sea, no solo hay movimiento de cargas, sino que también paso de una estructura de benceno a la otra del benceno. Estas resonancias, estas estructuras, no existen en los alcóxidos. Por lo cual, el alcóxido, si ustedes miran las de atrás, que vimos recién, los alcóxidos, ¿sí?, estos, no tienen, este es un alcóxido pero del coso, estos alcóxidos, este o los anteriores, este, incluso este, no tienen capacidad, posibilidad ninguna de estructuras resonantes. Es imposible. Por ende, su estabilidad como alcóxido es menor. Por eso nosotros decimos que los alcoholes son ácidos débiles y la base conjugada es una base fuerte, porque se disocia muy poco. Entonces, si el ácido es muy débil, la base conjugada es fuerte. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende por qué el fenol sí es un ácido que tiene un pK de 8, 9,89, 10 en algunos libros? En cambio, un alcohol, como vimos recién, está entre 15 y 25. Cuanto más larga es la cadena, menos ácido es el alcohol. ¿Se entendió esto? Siempre voy a analizar en función, en los ácidos, de qué es lo que se forma. Llamémosle alcóxido y cuando veamos ácidos carboxílicos, lo vamos a llamar al carboxilato. Es decir, el ácido carboxílico va a ser más estable, va a ser más ácido cuanto más estable sea el carboxilato. ¿Dudas de esto antes de que pase a los sustituyentes?
¿Alguna duda? Esto me quedó mal. Bien, bueno, a ver, veamos. ¿Qué pasa si ahora el fenol yo lo sustituyo? Si yo al fenol ahora lo sustituyo con un O-metilo, esto se llama metoxilo, ¿qué va a pasar? En vez de esto, obtener este fenóxido, voy a obtener el fenóxido con el grupo en para o metilo. Y entonces siempre lo que tengo que analizar es, bueno, acá tengo 5 resonancias. Tengo que ver con la introducción del metoxilo, ¿qué pasa con las resonancias? Y me empiezo a fijar, bueno, como bien dijimos antes, el par de electrones de la carga negativa migra hacia acá, con lo cual se abre este doble enlace y queda una carga negativa. Esta par de electrones de la carga negativa migra hacia acá, se abre el doble enlace y me genera acá la carga negativa. Esta carga negativa vuelve para acá, se abre este doble enlace, quedando acá la carga negativa, luego migra otra vez para acá y se vuelve a obtener el mismo fenóxido, pero con la estructura de resonancia del benceno. Número, acá siempre que se analizan dos cosas. Si cuando introdujo un grupo funcional tengo más o menos estructuras resonantes, si tengo menos estructuras resonantes, entonces eso es un factor en contra, porque ya al tener menor cantidad de estructuras resonantes que lo estabilizan, quiere decir que va a estar menos estabilizado, eso es un punto. Y el segundo punto es mirar si alguna de las estructuras de la resonancia desestabiliza o estabiliza, vamos a ver, al fenóxido. Acá, si analizo con el metoxilo, en para, cantidad de estructuras resonantes, 5. 5 estructuras resonantes. Entonces, respecto del número de estructuras resonantes, el de arriba y el de abajo es igual. Ahora, ¿hay alguna estructura resonante que sea desestabilizante? Sí. La de acá. ¿Por qué la de acá? Porque la de acá, si se fijan, esta carga negativa está opuesta a este oxígeno. Y este oxígeno, ustedes lo vieron con Rosalía, no lo trabajamos acá en la parte de problemas, este oxígeno es dador de electrones. Entonces, si este oxígeno tiende a donar electrones, tiende a que en esta posición haya dos cargas negativas, lo cual quiere decir que esto y esto son antagónicos, son opuestos. Quiere decir que esta estructura resonante está desestabilizada. Y el pKa de esto, no sé, me quedó 2 veces, a pesar de que lo había borrado, es de 10,6. ¿Correcto? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Dudas? Profe, yo esto último no lo terminé de entender, la verdad. Vamos. A ver, cuando uno dice, estamos diciendo por qué es más ácido o menos ácido. Dijimos que si el pKa es mayor, quiere decir que es menos ácido. ¿Correcto? Estos valores te los doy yo, 9,89 y 10,6. No es que los tenían que saber. Lo que digo es, ¿por qué si le meto un metoxilo es menos ácido? Entonces decimos, bueno, siempre el ser más o menos ácido, más fuerte o menos débil, depende de la base conjugada. Si yo tomo, digamos, el molde original, que es el fenóxido, y me fijo, el fenóxido tiene 5 estructuras resonantes posibles, de una punta hasta la otra, por movimiento electrónico. Bien. Si ahora quiero analizar con el metoxilo, tengo que escribir todas las estructuras resonantes y fijarme 2 puntos. El número de estructuras resonantes y si hay alguna que favorece o desfavorece. Si ahora me fijo en esto, la cantidad es la misma, pero el oxígeno es un dador de electrones. Lo vieron con Rosalía cuando vieron aromáticos. Nosotros no lo vimos en la clase de problemas o no lo resaltamos porque no vimos sustitución. Digamos, no vimos
cuando hay más de un grupo funcional presente. Si esta carga negativa está frente a algo que tiene posibilidad de carga negativa, negativo y negativo se repelen. Es decir, este oxígeno lo que quiere acá es donar sus electrones a algo que está negativo, cuando lo real sería que para que esto se estabilizara, el oxígeno done sus electrones a una región o zona de densidad positiva. Por ende, esta estructura no es estable. Esta es una estructura resonante que está totalmente desestabilizada. ¿Ok? Sí, ahora sí, entendí. Pero eso es cuando comparo dos fenoles, ¿no? Claro, porque acá la cuestión es ordenar los compuestos según acidez creciente. Entonces, yo comparo el fenol base como molde con el fenol sustituido. Y ahora lo voy a comparar con otra sustitución. Es decir, ¿qué pasa cuando lo analizo? Esperen, me dejan un minutito porque yo tenía dos presentaciones y después tengo... Ustedes en su guía, este es el problema 5, porque si no quiere decir que yo estoy metiendo la pata. Abrir la otra presentación. Son muy parecidas, porque todos los cuatrimestres la hago. Pero, a ver, déjenme ver. 6A, porque por ahí abrí otra. A veces me pasa. Tenía las dos para trabajar hoy. No, es la misma. Ok. Sí, es esta. Está bien. Bien, ¿qué pasa? No, no era esta, ¿ven? Era esta. Eso es, acá lo tenía, para que se viera más claro. Ya me parecía. Esta es lo mismo, solo que se las puse más claro y me olvidé de borrar la otra. ¿Qué pasa si tengo el nitro? Todo más grande lo hice. Si ahora tengo el nitro, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que, miremos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, mediante el movimiento electrónico de todo esto. ¿Correcto? Ahora, si me salgo de este molde, que son 5, y me fijo, ¿cuál es la diferencia entre este nitro? Acá el nitro lo puse NO2 y acá lo desarrollé. Desarrollar significa puse todas las uniones involucradas. El nitro en realidad tiene un nitrógeno con carga positiva y un oxígeno con carga negativa. Ahora tengo una región negativa y positiva. Quiere decir que el par de electrones acá, de más, puede seguir su camino rojo y dar la resonancia, o puede venir para acá para compensar esta carga positiva, y al venir para acá, el nitrógeno quedaría con 5, ya estamos en la lona, y ahora abrirse esto para dar esta estructura. Quiere decir que acá, ¿qué ocurrió? Tengo 6 estructuras resonantes, ya tengo una de más. Y además la estructura resonante es más estable, ¿sí? Genera una estructura estable, con lo cual acá tengo una estabilización adicional por número y por tipo, con lo cual el palanitrofenol es más ácido si lo comparo que el fenol. Mucho más ácido. Fíjense que de un pKa 9,89 pasé a un pKa de 7,3. ¿Se entendió eso? Claro, siempre tengo que decir a qué lo comparo. Y siempre lo comparo con el fenol sin sustituir. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, sí. A mí, profe, me cuesta un poco, o sea, si hay que Sí. comparar, tenemos que ver qué cantidad de estructuras resonantes tiene o cuáles son más estables. Las dos cosas, la cantidad y cuáles son más, y si dentro de esa cantidad hay alguna que sea, como en el caso del metóxido, desfavorable, o como en el caso del nitro, más favorable. Las dos cosas, cantidad y tipo de estructura resonante. Ok, gracias. Perfecto. Y profe, ¿puede que nos llegue a pasar que tengamos que comparar uno que tenga 6 estructuras de resonancia, pero con una no estable,
y otro que tenga 5 estructuras de resonancia, por ejemplo, ahí que juega más. La que desestabiliza. Tener una que desestabiliza juega en contra totalmente. Realmente juega muy en contra una que desestabiliza. Pero bueno, no van a tener que hacer cosas raras, por favor, cosas razonables. Franco, me pareció que estabas ahí. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Antes de que pase y se mueran con óxido reducción, ¿querés tomar lista? No sé ni qué hora Dale, dale. Así podemos ver quién está. Toma lista, toma lista. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien en el parcial del sábado. Bueno, arranco con a tomar lista. Un segundito. Ahí está. Ailena Aguado Basser, o Busser, no sé. Presente. Perfecto. Brenda Flores. Avísenme si solo por el chat, porque ahora mismo no estoy. Dice Está presente, Brenda, por el chat. Piola, piola. Está, ahora creo que puedo poner el chat. Ahora la veo en el chat. Listo. Ciro Casalins. Presente. Bien. Dalia Friedman. Presente. Bien. Daniel Loprete. Daniel Loprete. Bueno. Daniela Méndez Cetrini. Presente. Bien. Eric del Campo. Presente. Bien. Florencia Yael Brett. Florencia Yael Brett. ¿Estás ahí? ¿Estás presente? No está. Aparece. Gabriela Lourdes Meija Meneses. Presente. Bien. Irina Maelen Siniuk. Presente. Bien. Itziar Zaira Iglesias. Presente. Laura Diana Salas Mírez. Laura Diana Salas Mírez. ¿Está? Parece que no. Laura Soledad Fernández. Ahí está, bien presente. Sí. Lucía Belén Fojo. Presente. Bien. Lucía Lorena Stancanelli. Perdón. Presente. Bien. Manuel Recabarren. Acá. Bien. Martina Norres. Acá. Bien. Ornella Belén Alasia. Bien. Sabrina Fernanda Coria. Sabrina, ¿estás? Bueno. Santiago Iván Gómez. Presente. Bien. Victoria Keitelman. Presente. Bien. Y Victoria Seco. ¿Está? Victoria Seco. Bueno. Repito. Daniel Loprete. Florencia Yael Brett. Laura Diana Salas Mírez. Y Ornella Belén Alasia. Perdón, no, perdón. Leí mal. Sabrina Fernanda Coria. Sí, te puse presente y todo. Te pido mil disculpas. Leí mal. Sabrina Fernanda Coria. ¿No? Y bueno, Victoria Seco. No me la asustes, Ornella, que ya. Ay, sí, perdón. Bueno, listo, ya está. Entonces. Listo, entonces. Bárbaro, gracias, Franco. No, de nada. Vamos a seguir. 2 minutos de respiro y bueno, seguimos. Compartir. Bien. Vamos acá. Bien. Bueno, ahora vamos a cambiar otra vez. O sea, recién vimos
acidez y basicidad, perdón, acidez puntualmente de alcoholes y fenoles, principalmente alcoholes, de fenoles. Bueno, ahora les voy a explicar oxidación y reducción. Este es un tema también como introductorio a más de una guía, y lo vamos a aplicar en alcoholes, lo vamos a aplicar después cuando veamos aldehídos y cetonas, y es importante entender la diferencia de lo que llamamos oxidorreducción inorgánica. ¿Se acuerdan que inorgánica, si lo vieron, la oxidación y la reducción estaba asociada al, digamos, al aumento o disminución de, no me sale la palabra, bueno, del valor que tenía, es decir, de cromo 3 a cromo 6, pero ¿qué puso en el chat? Franco, Daniel Loprete dice que está. Contestó. Sí. Entonces, y además en la ganancia o pérdida de electrones. En química orgánica no es tan sencillo plantear una reacción redox. Entonces, no podemos saber si hay ganancia o pérdida de electrones de una forma fácil. Por lo tanto, hay otra manera de definir oxidación y reducción, y es que nosotros en orgánica llamamos oxidación cuando hay ganancia de oxígeno o hay pérdida de hidrógeno, y definimos reducción cuando hay pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno. Es decir, una oxidación para nosotros sería que la molécula adquiera, por ejemplo, oxígenos para formar un alcohol, para formar un éter, etcétera, para formar un ácido, una acetona. Y una pérdida de hidrógeno es, por ejemplo, pasar de un alcano a un alqueno. Para nosotros pasar de un alcano a un alqueno es una oxidación. Y la reducción sería lo contrario, o sea, pasar de un alcohol a un alcano, o sería pasar de un alqueno a un alcano. Eso sería una reducción. En el caso que nos interesa, en el caso de los alcoholes, las oxidaciones son de este tipo. Yo puedo tener un alcohol primario, un alcohol secundario, un alcohol terciario. Si yo tengo un alcohol primario, la primera oxidación me va a dar lugar a un aldehído. Eso ya lo vieron de alguna manera, porque cuando vimos ozonólisis, decíamos que en la ruptura oxidativa, lo primero que se formaba es un aldehído, y si tenía condiciones oxidativas, terminaba en un ácido. O sea que el aldehído se puede oxidar a ácido. Si tengo un alcohol secundario, la oxidación conduce sí o sí a una acetona, y la acetona es el máximo grado de oxidación. No hay más oxidable que la acetona, ¿sí? Y si tengo uno terciario, no es posible que se oxide a nada. O sea, no hay oxidación de alcoholes terciarios. Entonces, los primarios van de acuerdo al oxidante que yo ponga, aldehído o ácido, y los alcoholes, independientemente de que use un oxidante débil o fuerte, terminan en una acetona. Y los terciarios, por más que tenga el oxidante más fuerte del mundo, no reaccionan. Cuando hablo de oxidantes, o sea, aquellos capaces de oxidar a mi compuesto, a mi alcohol, y por lo tanto de reducirse, tengo dos tipos. Tengo oxidantes fuertes, que es el permanganato de potasio en medio básico, y calentando, este reactivo ya lo habían visto, es el reactivo que usábamos para hacer las rupturas oxidativas con los alquenos. Puedo tener trióxido de cromo sulfúrico, que se conoce como reactivo de Jones, o dicromato de potasio en medio ácido. Siempre el permanganato, para que se acuerden, se maneja en medio básico, siempre el cromo se maneja en medio ácido. Y después tengo un oxidante débil, que es en realidad esto es trióxido de cromo en piridina, que da un complejo, se llama PCC, se llama clorocromato de piridonio, como esto viene en inglés escrito al revés, que es esto que le dibujé acá. En realidad tengo el cromo con la piridina y forma este complejo,
¿sí? Este compuesto de acá. La diferencia es que uno débil reduce de alguna manera la posibilidad de seguir oxidando. Es decir, la oxidación se ve más limitada. Esperen un segundito, yo había corregido esto. Un minutito. No sé por qué está horrible ahora. Ya vuelvo. No sé qué pasó, pero... Bueno, se sigue viendo mal. No me pregunten por qué. Ahora, bueno, a ver. Si yo tengo un alcohol acá, vamos a ver el ejemplo. Tengo un alcohol secundario. Un alcohol secundario me va a conducir siempre a una acetona. Fíjense. Y acá hay tres cosas interesantes a decir. Primero, como el máximo grado de oxidación es la acetona, en general yo puedo elegir cualquiera de los oxidantes, me da lo mismo, porque lo único que tengo que pensar es que me tiene que dar el oxidante el potencial, ¿sí?, de óxido de reducción para que el alcohol pase a acetona. Obviamente, si uno quiere hacer la reacción, lo mejor siempre es usar lo que llamamos un oxidante fuerte, porque me aseguro que efectivamente me dé el potencial para que el alcohol secundario pase a la acetona. Segundo punto, muy interesante, cuando se produce este tipo de oxidación, que pasa de un carbono sp3 a un carbono sp2, se pierde estereoquímica. Es decir, esta acetona la voy a obtener con el oxidrilo en esta configuración y con su enantiómero, es decir, con la configuración del oxidrilo para atrás. Este oxidrilo está para adelante, y si el oxidrilo está para atrás, me va a conducir exactamente a la misma acetona. ¿Por qué? Porque se pierde estereoquímica. Se pierde toda posibilidad de ser un carbono plano sp2. Acá, en el C, me pasa lo mismo, solo que es un ciclo, es secundario, elijo el trióxido de cromo sulfúrico porque es el más usado. Acá podría haber puesto el permanganato en medio básico y calentando, no habría problema, y me vuelve a dar la acetona. Y en este de acá, tengo un alcohol primario. Este alcohol primario tiene dos opciones. Lo puedo frenar, entre comillas, en el aldehído, o sea, solo quiero llegar al aldehído, o puedo querer llegar hasta el ácido, la oxidación. Si solamente quiero llegar al aldehído, lo que uso es, lo que le dije, uno débil, el PCC, el clorocromato de piridonio, y el general, el solvente que se usa acompañado de eso, es el diclorometano. Si lo que me interesa es oxidar a su máximo grado de oxidación, que es el ácido, voy a usar trióxido de cromo, Jones, medio ácido. Repito, usar trióxido de cromo o usar permanganato medio básico es lo mismo. Conduce igualmente a la formación del ácido. Entonces vemos que si es secundario, va a la acetona. Si es primario, tengo la opción de ir al aldehído o al ácido. Si es terciario, no reacciona. O sea que no hay posibilidad de problema que tenga el terciario. ¿Alguna duda? Sí, profe, yo tengo una, por ahí ya lo dijiste y se me pasó. ¿Cuál es la función del ácido en el caso del secundario? O sea, eso, o sea, ¿la base conjugada se lleva al protón o nada que ver? No. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ustedes hacían las redox eran favorables en medio ácido o en medio básico para que los electrones pudieran circular? No sé si eran inorgánicas, yo no me voy a meter con eso, pero tenían que poner protones para que se genere un mejor equilibrio entre el protón y el agua. A veces era mejor en medio ácido y a veces era mejor en medio básico, de acuerdo al compuesto que tuvieran y la cantidad de oxígenos que tuvieran.
pero eso lo tienen que haber visto en inorgánica. Yo no me voy a poner a escribir reacciones redox ahora. Ah, está bien. O sea, el permanganato, su óxido de reducción para dar dióxido de manganeso favorable en medio básico, por la cantidad de oxígenos involucrados, y en el trióxido de cromo es favorable hacerlo en medio ácido, que el agua es de acuerdo de qué lado conviene que quede el protón y el agua, o el oxígeno y el agua. Nada Ah, más. está bien, no, pensé que formaba parte del mecanismo y... No. Forma parte de la óxido de reducción, no de una reacción, de la reacción, digamos, que a mí me interesa. Claro, que da un contexto para que pase para un lado, digamos. Exactamente. Es para poder de alguna manera balancear la cantidad de hidrógenos y de oxígenos. Claro, sí, ahí me acuerdo. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? ¿Nada? Sigo. Bien, y por fin llegamos a la segunda parte, que es aldehídos y cetonas. Y ahora sí, por favor, muy atentos porque entramos en un tema que no es complicado, pero hay que entenderlo muy bien. A ver, este grupo, el grupo carbonilo, per se, sin nada, se encuentra en resonancia. ¿Cómo? Porque el par de electrones del doble enlace puede migrar hacia el oxígeno, dejando el carbono con una carga positiva y al oxígeno con una carga negativa. Es decir, por un lado el carbonilo está normalmente en resonancia. Obviamente, vuelvo a repetir, la estructura de resonante principal es la del carbonilo y esta es la secundaria. Por otro lado, si yo miro el carbonilo desde el punto de vista no de la resonancia, sino desde un punto de vista inductivo, recuerden que la resonancia tiene que ver con los electrones involucrados en orbitales p que pueden migrar, y el efecto inductivo está relacionado con el movimiento del par de electrones del enlace sigma, ¿sí?, en el plano entre el núcleo del carbono y el núcleo del oxígeno. Y por ende está vinculado a la electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad que hace que el par de electrones de enlace esté más próximo a un elemento que al otro. Esperen que hay algo en el chat. Bien. Entonces, la mayor electronegatividad, sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, hace que desde el punto de vista inductivo el oxígeno tenga una densidad de carga negativa y el carbono una densidad de carga positiva. Es decir, lo que estamos diciendo es que en el enlace sigma está polarizado. Independientemente de la resonancia, ya per se, el carbono-oxígeno tiene un enlace simple en el plano de los dos núcleos que está polarizado. Bien, entonces, yo acá, si analizo ahora mi carbonilo, tengo varios puntos interesantes. Vamos a estudiar de alguna manera cada uno de los puntos. Por un lado, el carbono tiene densidad de carga positiva, ¿sí? Con lo cual, esta densidad de carga positiva hace que acá, este centro, sea fácilmente atacable por nucleófilos. Acuérdense que los nucleófilos tenían o bien carga negativa o bien pares de electrones capaces de ceder. Por el otro lado, el oxígeno tiene una densidad de carga negativa, con lo cual es un centro atacable por electrófilos, ¿sí? Y por último, tenemos un hidrógeno que está vecino al carbono con densidad de carga positiva, un hidrógeno alfa, decimos, al carbonilo, que va a tener un carácter de ácido débil, y que vamos a ver la clase que viene. Hoy Rosana nos explicó muy bien todas las reacciones involucradas con este hidrógeno que está en alfa. Entonces, vamos a ver cómo los nucleófilos atacan a este, cómo los electrófilos atacan de este lado, y la clase que viene vamos a ver, no todo, cómo este principalmente es un punto muy interesante y muy útil y muy importante en la naturaleza y en nuestro organismo para dar reacciones fundamentales dentro del metabolismo. Bien.
Veamos. Sigamos. Ahí va. Vamos a ver el primer punto, o sea, el punto que atacan nucleófilos y que pueden atacar electrófilos. Punto fundamental. La reacción principal de aldehídos y cetonas se llama adición nucleofílica, lo cual es lógico porque acá tengo un centro fácilmente atacable por nucleófilos y como este carbono es un carbono sp2, existe la posibilidad de que se adicione a este carbono un nucleófilo y transformarlo en un carbono sp3. Ahora tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que ataque directamente el nucleófilo con carga negativa a este carbonilo. Este es un ataque, como siempre, acá la densidad de carga positiva, se forma un tetraedro, cuando ataca el nucleófilo obviamente se abre el carbonilo, se forma un tetraedro y luego un protón asociado a este nucleófilo está compensado con un hidrógeno positivo, se adiciona acá al oxígeno generando de la cetona un alcohol que además tiene adicionado un nucleófilo. Y en esta reacción nuevamente se regenera el nucleófilo con carga negativa que puede volver a atacar. Este es el camino cuando yo pongo un nucleófilo de este tipo. Cuando yo tengo un nucleófilo de este tipo, es decir, que tiene un protón que puede ceder, lo primero que ocurre es que el oxígeno, que tiene densidad de carga negativa, ataca a este protón. Con lo cual, lo que se genera en realidad, esto está escrito al revés, es la estructura de que está acá a la derecha, es decir, el oxígeno con el doble enlace protonado, que está en resonancia con este, es decir, el doble enlace viene para acá y me queda este carbocatión del alcohol. A esta zona carbocatiónica la ataca el nucleófilo y generándose lo mismo, es decir, el alcohol con el nucleófilo adicionado, regenerándose el nucleófilo de partida. Lo interesante es que en general estas reacciones de adición nucleofílica al grupo carbonilo son reversibles y los equilibrios involucrados van a depender mucho de cuál es más estable, como siempre, si el reactivo o el producto. Igual esto es general y lo vamos a ver en detalle con nucleófilos de los dos tipos, pero es para que tengan un panorama general de cómo funcionan. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Sí, más o menos. Bien, bueno, pero vamos a ver los ejemplos. A ver, en el problema que sigue, antes de arrancar, que si es adición, bla, 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 es comparar los aldehídos y las cetonas. El aldehído y la cetona. El aldehído tiene un hidrógeno y un grupo alquilo unido al carbono. La cetona tiene dos grupos alquilos unidos, iguales o distintos. ¿Qué pasa acá? Al haber solamente un grupo R, un grupo alquilo, esta densidad de carga positiva está menos estabilizada. Al estar menos estabilizada, el aldehído es más reactivo. Si ustedes se acuerdan, porque lo vieron con aromáticos, y lo mencionamos en otra ocasión, los grupos alquilos funcionan como grupos donores, de alguna manera, de electrones,
¿sí? Y entonces, al estar donando electrones, estabilizan esta carga positiva, y entonces esta carga estabilizada es mucho, perdón, los grupos acá, perdón, los R son donadores de electrones, y entonces esta carga positiva está mucho más estabilizada, y entonces es menos reactivo. Acá tengo dos grupos y acá tengo uno. Pero además, aparte, hay una cosa que es fundamental, y es el acceso al punto de reacción. ¿Dónde les parece que el acceso al punto de reacción va a ser más fácil? ¿Dónde va a ser más fácil que ataque un nucleófilo? ¿En una aldehído o en una cetona? En el aldehído. Obvio, muy bien, aldehído. ¿Por qué? Porque acá tengo dos grupos grandes, y acá tengo un grupo grande y un grupo chiquito. El hidrógeno es lo más chico que hay. Entonces, el acceso a este centro para atacar va a estar favorecido en el aldehído. De forma general, los aldehídos son más reactivos que la cetona, y por lo tanto, en el caso de los aldehídos, el equilibrio está más desplazado hacia los productos. Pero para que se entienda, vamos al problema que sigue. En el problema que sigue me dicen que cuando reacciona este, que es el formaldehído, la reacción da 99%, no, perdón. Y cuando, ¿dónde está? Cuando reacciona, perdón, acá abajo lo puse, y cuando reacciona la acetona da un 0,1%. Y eso es debido a esto. Ahora vamos a ver el mecanismo. Es debido a que, imagínense, si en vez del aldehído tengo el formaldehído, hidrógeno, hidrógeno. Es decir, si tengo hidrógeno, ni siquiera tengo nada que me logre acá estabilizar la densidad de carga, porque es hidrógeno, hidrógeno. Por un lado. Segundo, si tengo hidrógeno, hidrógeno, el acceso a este centro es mucho mayor desde el punto de vista estético. Con dos grupos alquilos, obviamente el aldehído va a reaccionar más rápido y va a reaccionar más eficiente, entonces el rendimiento va a ser mejor. ¿Qué es lo que me están contando en el problema? Y eso va a ser válido para cualquier reacción, independientemente de cuál sea el nucleófilo que ataque. Pero en particular me piden que lo compare para una adición nucleofílica de agua, es decir, para lo que llamamos una hidratación. Esta hidratación a mí me interesa que entiendan que no me dicen, pero yo la puedo hacer en medio ácido o la puedo hacer en medio básico. Es decir, oxidrilo en agua o hidronio o protón en agua. Si la hago en medio básico, tengo el primer caso, si se acuerdan, que es este, nucleófilo menos, y por ende ataca acá a la densidad de carga positiva del carbono, se abre acá este enlace, con lo cual se me genera esto, el oxidrilo que se adicionó y el oxígeno con carga negativa. Me falta acá protonar esto, estoy en medio básico, el único capaz de aportar protones es el agua, por ende el oxígeno ataca a un protón, un hidrógeno del agua, y se protona obteniendo el diol. Esta reacción ocurre en un 99%, tanto en medio básico como en medio ácido. Si ahora lo hago en medio ácido, estoy haciendo el camino que puse acá. Hidrógeno, nucleófilo positivo, hidrógeno. El otro caminito. Yo les decía, es generales. ¿Qué pasa? El oxígeno ataca acá al hidrógeno, o sea, le abstrae el protón al hidronio. Tengo un primer momento que acá no existe en algo que llamamos activación del carbonilo. Cuando se produce la activación del carbonilo, el carbonilo está más expuesto, es mejor, está más estabilizado, por lo que dijimos antes, porque esta estructura es capaz de resonar, y entonces el agua, si bien es un nucleófilo débil, me ataca perfectamente esta densidad de carga positiva,
se adiciona, ¿sí? Luego el agua misma abstrae el protón y me vuelve a dar el diol. La ruta en medio ácido es más eficiente, el rendimiento es el mismo, pero es mucho más eficiente cuando hay activación del carbonilo. Es lo que puse abajo, ¿sí? El mecanismo de la acción más eficiente. Ahora, si en vez del aldehído, no volví a escribir todo nuevo, acá pongo R y R, R y R, el mecanismo es exactamente igual, solo que en vez de tener hidrógeno y hidrógeno va a tener R y R. Pero como vimos antes, ¿qué pasa? Al haber una mayor estabilidad de la densidad de carga positiva sobre el carbono, hay menor reactividad y por lo tanto el rendimiento baja a un 0,1% comparado con el formaldehído, porque además de la estabilidad de densidad de carga positiva, acá no hay impedimento estérico, que sí lo hay si tengo una acetona. El mecanismo es exactamente el mismo y se puede hacer tanto en medio básico como en medio ácido. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Quedó alguien vivo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda, chicos? No, esta me costó un montón. ¿Qué? Que esta me está costando un montón, no estoy entendiendo del todo. ¿No? A ver, hoy les voy a tirar de las orejas y me van a tener que justificar. No fue nadie de alimentos a la teórica. Fueron solo los paleontólogos. Y Rosana explicó un tema súper difícil que era condensación aldólica. ¿Se comprometen a escuchar la teórica de Rosana, por favor, para el lunes que viene? Si no, yo voy a hablar chino. Chino en serio. Porque no es un tema fácil lo que voy a dar. Y no fueron ustedes, chicos. No sé si están cursando otra materia nueva, ahora que empezó el cuarto bimestre, pero no fueron la teórica. Así que tirón de orejas, porque les va a costar un montón, si no. A ver, ¿qué es lo que no entienden de esto? Porque no hay nada nuevo en todo esto que no haya visto. O sea, nucleófilo ataca zona de densidad de carga positiva, al igual que antes nucleófilo atacaba al carbono, que acá en vez de tener oxígeno tenía unido un halógeno. Siempre es el mismo mecanismo. Es un mecanismo de sustitución, solo que acá decimos que es adición, porque paso a tener un carbono sp2 a tener un carbono sp3, ¿correcto? Profe, Sí. había un par de alimentos igual, un par de Sí, ya alimentos. sé que fueron un par, pero digamos, había 9 personas y son 22. Particularmente, o sea, justo en alimentos esta semana es la semana de promocionales en farmacia y bioquímica. Ah, ok. Por eso, pero expliquen, porque Rosana me llamó, no vino nadie. Y yo ya lo vi que no vino nadie, pero bueno. Hablamos, me llamó por teléfono, y es que sí, ya vi que eran 9. Para colmo, contábamos 2 veces a Eric, que se pone 2 veces, entonces pensamos que eran más, no. Eran solo 9, sí, había un par de alimentos, Sí, pero muy igual, pocos, chicos. o sea, Y nos preocupa, es difícil. bueno, al menos en mi caso, no, o sea, no tenía esta semana regulatorios de farmacia, e igualmente me costó un montón entenderla. Bueno, por eso. Más allá de que sea el mecanismo, el concepto de la sustitución, más o menos, pero estaba, tenía... Cuesta. Sí, costó. Además, si no me equivoco, hay algunos que hoy también arrancaron los laboratorios de inorgánica y por ahí les coincidían los horarios, porque los horarios que habían disponibles del laboratorio eran medio complicados con los horarios que hay de las otras materias que cursamos los de alimentos, entonces seguro a algunos se les superpone. Sí, pero es un problema, ¿viste? Es un problemón, no problema. Pero bueno. Igual Sí, prometemos sobre todo verlas. por los cupos. Como habían cupos bastante limitados, hay un montón que quedaron con los horarios complicados, me parece. Lo que pasa es que siempre me peleo con la gente inorgánica, la conozco un montón. Si ustedes ya están cursando una materia, en ese horario le tienen que dar el cupo en el otro horario, como hacemos nosotros. No son los únicos que les pasa eso, a todos les pasa eso. Sobre todo en este sistema tan complicado por, digamos, la no presencialidad, la presencialidad, viste, que de golpe arrancábamos, dejábamos, bueno,
Yo por ustedes, o sea, si no la teórica no es obligatoria, nadie les va a decir, pero la verdad es que se necesita reforzar teórica y práctica para que realmente se entienda. Pero bueno, Sí, si se les complica, veremos cómo hacemos. nosotros nos pasó con los de inorgánica que también intentamos pedir prioridad para los horarios, pero hay como 10 cupos por horario y bueno, no fue muy permisivo en ese sentido. Y también todo este tema ahora con la presencialidad de que bueno, estamos cursando en 2 facultades y la organización entre ambas es un lío. Es una locura. Estamos intentando conservar la cordura. Hace 15 años que venimos protestando porque deberían haber cursos todos en una sola facultad, no importa, o todo en farmacia o todo en exactas, pero eso de ir de un lado para el otro hasta el último año de carrera. Entonces ya está por recibir, está corriendo de la facultad a farmacia, porque micro, tecno 1 es un lugar, tecno 2 es en el otro, no, es una locura. Porque te vuelves loca, se vuelven locas ustedes. Sí, aparte de las facultades no se ponen de acuerdo. No, entonces hacen cualquiera. Por eso, sí. Que lo pasen todas exactas, ya fue. Les quisieron poner farmacia porque es más fácil que en exactas. Cursar analítica en exactas es muy difícil, se la pusieron en farmacia, que es más fácil, más corta, pero no sé si salen ganando en esa ida y vuelta para acá, para allá. No, además, lo que por lo menos a mí me pasa es como que se nota mucho el cambio de cómo enseñan en ambas facultades, entonces es un poco complejo ir cambiando y de modalidad también. Totalmente, son muy distintos, pero bueno, está bien, eso es bueno, quizás. Y la forma en la que se organizan. También, por ejemplo, nos pusieron física en la Facultad de Farmacia y bueno, como que teniendo exactas, es raro que nos pongan física en farmacia. Daniela, sí, les ponen ahí porque es más fácil. Física en exactas es de terror, es difícil y le hemos padecido los químicos, los biólogos, los que no somos físicos. Los paleontólogos también. Ay, bueno, los paleontólogos también, perdón, no me lo sabía. Los oceanógrafos, todos lo han padecido. Es mucho más difícil, No tengo excusa para que me vaya tan mal. No, a todos nos va mal en física, no sé. Yo no sé los paleontólogos, pero los químicos nos cuestan mucho. Ah, no, física no, analítica. Pensé que hablábamos de analítica. No, los chicos no cursan analítica, los paleontólogos cursan física también, como me Ah, no, está bien. Física está aprobada, por suerte. Bueno, sigo. A ver, entonces, retomo. A ver, ya sea aldehído, o sea, acá haya un hidrógeno, acá haya un R, el mecanismo es el mismo. Ataca nucleófilo acá, es como cuando atacaba el bromo menos, ¿se acuerdan? El halogenuro acá, solo que acá se abre, se forma el tetraedro. No puede quedar un oxígeno menos, eso no es estable, por ende, el oxígeno menos ataca acá al agua y le roba el protón. Fíjense una cosa, que es lo que yo decía al principio. Este es el ataque nucleófilo a zona de densidad de carga positiva electrófilo, y este es el ataque de la otra punta, ¿sí? De la punta donde tengo el nucleófilo de la molécula que ataca a un electrófilo. Es lo que le puse en la diapositiva hace un rato. Siempre vamos a observar que está de alguna manera presente esto. Acá va a atacar el nucleófilo y el oxígeno con densidad de carga negativa o con carga va a atacar al electrófilo. ¿Quién es el electrófilo? El protón. ¿Lo ataca antes o lo ataca después? Pero en algún momento lo ataca. Cuando es el medio básico, primero adiciona el primer oxidrilo y después se roba, entre comillas, el protón. Cuando es el medio ácido, la punta que ataca primero es la del oxidrilo nucleofílico, que es el primero, se lleva el protón y después ataca acá ataca acá el nucleófilo. O sea que acá primero nucleófilo A y electrófilo, y acá primero el electrófilo
acá, perdón, el electrófilo y después el nucleófilo. Pero siempre hay en esto un ataque a ambas puntas, a la densidad de carga positiva del carbono y la densidad de carga negativa del oxígeno. Pero bueno, la clase que viene vamos a ver 800 lecciones de estas, hoy no tanto, que quizás lo van a masticar si dejamos un poquito el fin de semana. Y el último problema, ya terminamos, que es la adición nucleofílica de alcoholes, la formación de micetales y cetales. Quiero dar esto por último hoy, y si última lo retomamos, pero para que lo vayan viendo. Siempre preferible hacerlo sobre un aldehído, pero bueno, sobre una acetona es igual. La cosa es así, ideal. ¿Cuál es lo ideal? Siempre lo ideal es trabajar en medio ácido. Si trabajo en medio ácido, lo primero que hago es protonar. Al protonar, estoy activando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estoy haciendo el carbono más electrofílico, si trabajo en condiciones ácidas. Este carbono está más con una densidad de carga positiva más expuesta, porque si yo quiero, esto lo abro, lo habíamos puesto al principio, perdonen que voy y vengo, pero esto me permite, ¿dónde estaba? ¿Ven? Me permite esta resonancia donde en realidad puedo tener casi una carga positiva y por lo tanto el ataque del nucleófilo es mejor. Está todo como integrado esto. Bien. Luego ahora, ¿quién va a atacar? El alcohol. El alcohol es un nucleófilo, ataca por el lado del oxígeno. Entonces ataca acá el nucleófilo, el alcohol como nucleófilo, formándose este oxidrilo de acá y este alcohol acá. Si ahora se pierde este protón, que se lo lleva un contraión, el contraión acá X menos, se forma lo que llamamos un hemicetal. Si se produce la desprotonación, llegué al hemicetal. Ahora bien, puedo seguir un poco más de esto, puedo pasarme, si se quiere. Si se puede adicionar